¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento Tiempo para la Sana Convivencia que el Instituto Estatal de las Mujeres organiza pues para toda la ciudadanía tabasqueña, y en especial hoy estaremos hablando de un tema que tiene que ver con las mujeres y también con los hombres, el tema de los primeros auxilios psicológicos. Es algo que nos viene ocurriendo desde algunas situaciones que afrontamos y puede ser que de manera adversa o no sepamos cómo afrontar esas situaciones. Entonces, para hoy o el día de hoy nos estarán acompañando dos especialistas en el tema. Le damos la bienvenida a la psicóloga Diana López Hernández. Ella es maestra en estudios de género y pues ya nos ha acompañado en otros momentos en estos segmentos del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida, psicóloga Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Isabel, a compartir un poco de lo que hemos aprendido sobre el tema. Muchas gracias, Diana. Y pues también le damos la bienvenida al psicólogo Armin René Merlín Acuña. Él es también un compañero que ha estado en algunos momentos trabajando en el Instituto Estatal de las Mujeres y pues también ha hecho estas intervenciones para la atención a mujeres en situación de violencia. Bienvenido, psicólogo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, psicóloga Isabel González. Pues aquí vamos a estar un rato con ustedes compartiendo un poco el conocimiento acerca de cómo poder aplicar los primeros auxilios psicológicos. Muy bien, y hace un momento les preguntaba y les decíamos fuera de grabación, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo hacer o cómo podemos realizar estos primeros auxilios psicológicos a las personas que lo requieran? Pero además, no todos conocemos qué son los primeros auxilios psicológicos, cuándo debemos de dar una intervención a las mujeres o a los hombres o a los niños, en este caso a los menores de edad, cuándo podemos hacer una intervención, en qué momento puedo yo hacer esta intervención con otra persona, la puedo hacer ante una situación, algún conflicto, algún problema, si soy su pareja, si soy su esposo o esposa, puedo hacer esa intervención. Si soy amiga de alguien que está enfrentando una situación difícil, puedo hacer una intervención de primeros auxilios. Entonces, bueno, lo primero que vamos a definir en esta tarde es qué son los primeros auxilios psicológicos, cuándo los podemos realizar y entonces qué pasos habrá que tomar en cuenta, ¿no? Y entonces, en este momento, pues le cedemos los micrófonos al psicólogo Armin, que es quien nos va a ir como guiando para que empecemos como a conocer cuándo podemos hacer estas intervenciones, pero además, ¿qué comprenden los primeros auxilios psicológicos? Claro que sí, psicóloga Isabel. Permíteme hacer esta presentación para poder iniciar y poder platicar un poco acerca de los primeros auxilios psicológicos. Claro está que ahorita en esta contingencia, ¿verdad? Estamos apoyando mucho a la ciudadanía tabasqueña para que pueda tener las herramientas y el conocimiento y habilidades para poder aplicar estos primeros auxilios psicológicos. Si bien se sabe, no es necesario ser exactamente un psicólogo o un psiquiatra para poder aplicar los primeros auxilios psicológicos. Inclusive lo podemos aplicar desde nuestra propia casa, aunque no tengamos una especialidad en psicología. Sin embargo, cuando nosotros notamos que hay cosas que no podemos resolver, teníamos que buscar siempre a un especialista. Entonces, quiero iniciar, ¿verdad?, con estas características. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Pues va relacionado, ¿verdad?, a una atención directa, a una atención directa a alguna persona que se encuentra en un momento de crisis. Esa situación de crisis puede ser provocado por una inestabilidad emocional y puede ser indicado también por alguna reacción o en este caso, ¿verdad?, porque la persona esté sufriendo de violencia o alguna catástrofe que pueda ocurrir en un desastre natural y pueda entrar en un momento de crisis. Hay confusión, ¿verdad?, en esta situación cuando una persona se encuentra en crisis, pero hay que determinar muy bien que los primeros auxilios psicológicos tienden a hacer esas características. ¿Qué significa o qué son realmente? Es la primera atención
vamos a poner la atención primaria que se le debe dar a una persona cuando se encuentra en un momento de crisis bajo algún tipo de situación emocional. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? Es muy importante reconocer que tenemos que tener en claro que la familia dentro de esta circunstancia es lo primero que se hace es la protección, ¿verdad? La protección al usuario o la usuaria, ¿verdad? En la cual podemos destinar el acompañamiento a través de una escucha activa para poder hacer una contención emocional. Hay que poner claro en que ellos deben de tener, ¿verdad? Esas características importantes de aprender a escuchar, la empatía sobre todo, y manejar y establecer un buen modelo de comunicación. Por eso es importante que nosotros, al primer contacto de tener esos primeros auxilios psicológicos, tengamos un lugar o un espacio para poder entender en ese momento cuáles son las emociones que está reflejando la usuaria, en este caso también el usuario, y poder entender acerca de esto. Voy a explicar un poquito más. Lo primero que tenemos que hacer dentro de los primeros auxilios psicológicos es totalmente la protección. Hay que buscar un espacio, ¿verdad? Un lugar adecuado en donde pueda tener el usuario o la usuaria y la persona para poder generar ese tipo de protección y seguridad. ¿Cómo vamos a hacer en esta circunstancia? A través de una escucha activa en la cual vamos a escuchar. No importa, ¿verdad? Que empiece a hablar y a hacer otros comentarios. A veces es importante el silencio para poder darle esa seguridad a la persona que necesite en ese momento la atención y los primeros auxilios psicológicos. También la parte de dirigir. Hay que entender que cuando la persona se encuentra en crisis, vamos a tratar de dirigir en que ellos o ellas, ¿verdad?, empiecen a buscar los momentos más adecuados, o más bien empezar a entender qué es lo que está sucediendo durante esa crisis. Y hay que tratar de conectar esos recursos personales que tiene la persona, el individuo, para poder establecer ese tipo de canal de comunicación y emoción que se va a desarrollar dentro de esto. Hay que empezar a buscar la manera de cómo tratar y escuchar la parte del usuario. En la parte de conectar los recursos personales, es importante reconocer que cada usuario va a tener sus diferentes circunstancias. Cada persona debe tener en ese momento los recursos, no necesariamente son tan importantes, sino los con los que cuentan para poder realizar lo que son los primeros auxilios psicológicos. Lo más importante de esto es que sepamos cómo debemos de tratar y escuchar a cada uno de ellos, si en ese momento son varios, y si solamente es una persona, tener esa seguridad, ¿verdad?, de poder entender y el contacto directo para que ellos sepan que nos están escuchando y aparte que nosotros estamos interesados en lo que está ocurriendo durante la crisis. No podemos decirle que comprendemos lo que sucede hasta no poder conectar muy bien durante la etapa de la comprensión y de la escucha activa. Hay que entender que cada persona en ese momento requiere de una buena contención emocional y obviamente durante ese proceso no son claras las ideas, pero por eso hay que establecer prioridades importantes de qué es lo primero que quiere resolver para poder apoyar a cada uno de ellos en esa situación de crisis, y así se utilizan exactamente los primeros auxilios psicológicos. Ok, pues bueno, nos has explicado a grandes rasgos qué son los primeros auxilios psicológicos y entonces lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es la situación que está viviendo esa persona, si es una situación de crisis, si es un problema mayor, y entonces con esa escucha activa, decía, es como estar muy atentos a lo que está ocurriendo con la otra persona para poder identificar si se requieren de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, es importante que sepamos identificar las situaciones que vive una mujer, por ejemplo, si está viviendo una situación de violencia dentro de su hogar. Hablamos que ahorita en esta situación, en estos momentos que la población mundial está viviendo en un confinamiento con sus familias, pudieran enfrentarse a situaciones como la violencia, ¿no? Y cómo estas situaciones pueden permear en la vida
en la salud mental de una mujer, y entonces es importante escuchar qué nos está diciendo una mujer que vive violencia, identificar aquellos factores que puedan ser de riesgo, y eso lo podemos hacer las personas más cercanas a esta mujer, a esta adolescente, a esta adulta mayor, que están cercanas a su alrededor. Entonces, bueno, lo puede hacer un familiar directo desde lo más cercano que hay alrededor, puede ser la hermana, el hermano, el papá, las amistades, las amigas, incluso en las llamadas telefónicas ahora, ¿no? Podemos identificar si esta situación que nos está compartiendo, comentando alguien que está pasando por una situación crítica, una situación muy difícil, que para ella enfrentarla, pues, es como imposible, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos para poder entonces brindar estas herramientas de las cuales nos hablaba el psicólogo Armin. Primero, brindar seguridad, posteriormente identificar esas cuestiones de riesgo que está ella comentando. Entonces, bueno, psicóloga Diana, ¿cómo podemos nosotras, las mujeres y los hombres también, algunos compañeros hombres que están muy cercanas o cercanos a mujeres que viven situación de violencia, cómo le podemos hacer para brindar los primeros auxilios psicológicos a una mujer que se encuentra en estos momentos en crisis, que me está tal vez llamando por teléfono y me está comentando que hubo un hecho de violencia en su casa, en su hogar? ¿Cómo podemos restablecerla emocionalmente a esta persona? Bueno, creo importante, bueno, mencionar o que conozcamos que una crisis es una relación conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento que lo desborda o lo precipita, que se constituye en un estado temporal de una especie de un pequeño trastorno desorganizado y de necesidad, y que en ese momento la persona tiene una necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la disrupción, es decir, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué sigue conmigo? Etcétera, ¿no? Las mujeres, en este caso, y contestando un poco la pregunta, primero pues habría que enmarcarnos, ¿no? Que nos encontramos en con mujeres que están sufriendo violencia física, sobre todo, que es la que más ha estado disparando en estos momentos de confinamiento, que es violencia física, y me parece que es violencia económica la segunda, ¿no? Igual ayer, por ejemplo, leía una noticia en el periódico del Heraldo de México donde hablaba también de violencia sexual, de todas estas mujeres que van a resultar embarazadas en contra de su voluntad, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero entonces sí es así como que enmarcar, bueno, cuáles son los tipos de violencia que están viviendo en este momento estas mujeres. Después, bueno, esto se sale de control, la mujer empieza a pedir ayuda. Y seguramente a quien pide ayuda es a esta red de apoyo, ¿sí? A esta red de apoyo que generalmente es la familia y los amigos y amigas, ¿no? Que creen que la pueden auxiliar en estos casos, ¿no? Entonces, primero, cómo debemos de actuar de manera honesta, ¿sí? Siendo quien ofrece o quien acepta ayudar a la otra persona, debe ser honesta en todo momento con ella, respetar a las mujeres en cuanto a las decisiones, por mínimas que sean, que ellas vayan tomando, ir aceptando y respetando esa pequeña decisión. O sea, por ejemplo, ya te golpeó y qué quieres hacer en este momento, no, pues me quiero seguir quedando aquí. Muchos tendemos quizás dirían, ¿no?
no, pues es que te debes de salir, te va a matar ese hombre. No, es así como que irla respetando esas decisiones. También ser conscientes de nuestros propios prejuicios acerca de la vida de la otra persona, sobre todo si ya la conocemos, etcétera, ¿no? Es decir, a ver, mis prejuicios, mis juicios acerca de ella o de la violencia en sí, los voy a dejar a un lado y voy a ver qué es lo que está necesitando ella, ¿sí? Respetar la privacidad y confidencialidad de esta usuaria, o sea, no, si ella tuvo la confianza de decírtelo a ti, es a ti únicamente, no a las otras personas, y actuar apropiadamente considerando las condiciones socioeconómicas y de la edad que tiene esta acompañante. Es decir, bueno, yo me puedo mover, si voy por ella la voy a poder mantener económicamente, alimentos, etcétera, si tiene hijos o hijas, etcétera, ¿no? Entonces, es así como que ser consciente de esto. Igual que no debemos hacer, es importante mencionar que no hacer falsas promesas al dar la información errónea, no forzar a las mujeres a hablar, no ser de alguna manera agresivos al solicitar la información o al pedirnos y exigirle que nos cuente santo pelo y seña de lo que estuvo viviendo o está viviendo en este momento. ¿No? Dime qué te hizo, cómo te lo hizo, que no sé qué. O sea, no, esas preguntas están de más. Sí, la mujer no necesita en este momento más violencia. No compartir información con nadie y no juzgar a las mujeres por las acciones o sentimientos que ellas puedan tener, ¿no? Que muchas mujeres, la realidad es que finalmente es toda una construcción patriarcal que hay alrededor de ellas que se casaron para toda la vida. Entonces, decidir dejar a quien me está violentando no es una tarea fácil, es algo importante que nos debe de quedar claro. O este prejuicio de que no, pues te ayuda ahorita y a las 2 semanas vas a volver con él. O sea, ese es mi prejuicio acerca de, finalmente, estos primeros auxilios psicológicos es, como decía el psicólogo Armin, es en un primer momento, qué es lo que voy a hacer para poder ayudarla, ¿sí? Es importante que al hablar con ella nos aseguremos que ella se encuentra en un espacio apartado del agresor, ¿sí? Que nos aseguremos de que está en privado, de que no se encuentra cerca de él y que eso la pueda poner en mayor riesgo a ella, ¿sí? Es importante mantener y tener una escucha activa con ella, con quien nos está demandando o pidiendo esta atención, es decir, qué es lo que está necesitando, etcétera, ¿no? También mostrar una actitud empática. La empatía es muy sencilla, es ponerte en los zapatos de ella, pero sin ningún prejuicio, es importante, sin ningún, porque luego entramos en, no, yo en tu lugar haría esto y esto. No, te vas a poner en los zapatos de ella sin ningún prejuicio. Solamente, o sea, toma en consideración cuáles son las circunstancias de ella que se encuentra alrededor. Mostrar el respeto por ella y mostrar tranquilidad de quien está brindando este apoyo. Una tranquilidad que a ella le genere también tranquilidad y que también al mismo tiempo le genere seguridad de que todo va a estar bien, ¿sí? También es importante poner límites, saber que la persona que brinda el servicio no puede resolver todos los problemas que que ella pueda tener, ¿sí? Por eso no debemos de saber qué información le puedo manejar, hasta dónde están mis límites y también los de ella para poder ayudarla, ¿sí? Y a lo mejor empezar, conocer, bueno,
quiénes le pueden brindar el apoyo, quiénes le pueden brindar el servicio, quiénes en caso de emergencia le pudieran llamar, no sé, la policía de género, ustedes como Instituto Estatal de las Mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, es así como que irla tratando de orientar. Igual, por ejemplo, hay mujeres que cuando te piden el apoyo se encuentran con un llanto desgarrador que a ti muchas veces te pone en la necesidad imperante de querer ir a buscarla y sacarla de ahí. Y no es así, sino es con toda la tranquilidad y la pasividad. Es así como que quiero que se calme, que controle su llanto, que puedes hacerle preguntas que ella la vayan ubicando en el aquí, en el ahora, es decir, en dónde estás ahorita, qué estás haciendo, estás sentada, estás parada, te voy a pedir que respires conmigo, vamos a inhalar, primero hay que calmarnos para que ya me puedas contar lo que quieras contarme, lo que tú decidas contarme. Ahora sí, lo vamos a dialogar, lo que tú quieras que dialoguemos, lo vamos a dialogar y después de que hablemos, ya tomarás una decisión respecto a lo que tú quieras hacer y decirle, ¿no? Y puedes contar conmigo, ¿no? Al final de cuentas puedes decir contar conmigo, ¿sí? Ok, bien, entonces los puntos que nos has comentado sobre cómo hacer una intervención de primeros auxilios con las mujeres en situación de violencia, primero es estar consciente que esa mujer requiere ser escuchada. Requiere ser escuchada en todos los sentidos, ¿no? Quizás si no la estoy mirando fijamente o presente en la comunicación a través de una llamada telefónica, es ir escuchando lo que me está narrando, lo que me está contando. Sí. No debo de hacer una intervención para indagar más allá de lo que la persona, de lo que la mujer no me quiere comentar. No quiera contar. Sí. Exacto. Es importante asegurarnos de que ella nos está hablando igual en un espacio seguro. Claro, que nos ubique el lugar, o sea, en dónde estás y él o ella en dónde está, o sea, la persona que me está ejerciendo violencia, en dónde está. ¿Estás lejos de él? O sea, asegurarnos de que el agresor está lejos. Así es identificar que no colocarla en riesgo al estar comentándonos, ¿no? Es identificar que está en un lugar seguro, en un espacio físico seguro para poder hacer esta intervención. Al momento que me está contando, desde mi percepción, no emitir ningún juicio de valor sobre lo que me está comentando. Tampoco es como dar la receta para que supere esa situación o dificultad que está viviendo, ¿no? Es importante, y tú lo mencionabas, ¿no? Una mujer que vive violencia, es importante identificar, bueno, si, lo primero es cómo está a nivel emocional, si hay una crisis, es decir, si desborda en llanto, darle su tiempo para llorar, acompañarla en ese momento sin que el espacio se prolongue más tiempo, pero es importante dejar que esas emociones fluyan, y si lo hacen a través del llanto, que en muchas ocasiones puede ocurrir, bueno, esa crisis va a pasar. Cuando se va restableciendo es cuando empezamos a aplicar estos pasos, ¿no? Es decir, hacer preguntas que nos vayan conectando con esa situación que está viviendo la mujer y que la conecten especial a ella con su situación, con su problema, es decir, qué herramientas puede tener a la mano para emocionalmente restablecerse. ¿Qué herramientas puede tener a la mano o emocional o psicológicamente para estar más segura? Y también es importante, ¿no? Brindar dentro de estos primeros auxilios psicológicos, saber canalizar a dónde ir. Si le envío a la policía de género, si me toca llamar a mí, orientarla para que llame a la policía de género,
tiene que hacer una llamada directa a la atención psicojurídica del Instituto Estatal de las Mujeres o tiene que hacer una llamada a cualquier otra instancia de atención, es orientarla. Pero también es importante saber esa necesidad de la mujer, ¿no? Si desea continuar ese paso. A lo mejor, pero sí es importante dejar como en claro que tiene estas posibilidades de continuar o estas posibilidades de atención especializada con un psicólogo o una abogada especializada en el tema, ¿sí? Así es. Ok, bueno, entonces vamos a continuar en este conversatorio. Estamos hablando sobre un tema muy importante, los primeros auxilios psicológicos, cómo hacerlo o cómo brindar estas herramientas para el restablecimiento de las personas que viven una situación de crisis, una situación conflictiva o de algún problema que acontece en la vida diaria de las mujeres y los hombres. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar con el psicólogo Armin. ¿Cómo es este proceso de restablecimiento? Ya nos daba algunas claves la psicóloga Diana, cómo se pueden ir restableciendo emocionalmente a estas personas a su propio ritmo, pero brindando estas herramientas tan importantes. No hablamos de una intervención especializada, estamos hablando de una intervención de una red de apoyo que puede ser un amigo, un familiar directo, un compañero laboral o de trabajo, ¿no? Y esta intervención no requiere de mayor elemento en atención psicológica, sino, decíamos, estos pasos que tienen que ser como muy claros, esta escucha activa, no emitir juicios, identificar si la persona o la persona que está viviendo esta situación de crisis está en un lugar seguro y buscamos proporcionar seguridad emocional a las mujeres o a los hombres, en este caso, haciendo uso de sus propios recursos personales, ¿no? Haciendo uso de estos recursos emocionales para restablecerse ante una situación de crisis. Entonces, psicólogo Armin, ¿cuáles serían esos pasos para el restablecimiento emocional de las personas que viven una situación conflictiva, una situación de crisis? ¿Cómo le podemos hacer las personas que no somos psicólogas, que no somos psiquiatras, que no somos médicos? ¿Cómo les podemos hacer para apoyar a algún familiar, alguna persona que necesite estos primeros auxilios psicológicos? Bueno, primero que nada, gracias, psicóloga Isabel. Pues mire, lo que quiero decir es lo siguiente, lo que decía mi compañera Diana, la especialista en esta parte de violencia, era tratar de decirle de nuevo que lo que es los primeros auxilios psicológicos tiene que ver mucho con la escucha activa, pero uno también lo puede realizar de manera en que yo pueda en un momento y un espacio tener el silencio de lo que está sucediendo en el caso de violencia. Número 2, puedo hacer y tratar de calmarme mediante ejercicios de respiración. ¿De qué manera puedo hacer ese ejercicio de respiración? Puedo inhalar profundamente y contener el aire 4 segundos y después ir soltando poco a poco para poder tener esa contención yo mismo y poder aplicarme en mi persona de esos principios de primeros auxilios psicológicos. Después tengo que buscar qué recursos personales tengo a la mano para poder salir de la problemática en la que estoy ahora metido, ¿no? Y también tenemos que ver las redes de apoyo con las que cuento. El Instituto Estatal de las Mujeres, ¿verdad? Es una red de apoyo importante para atender, porque cada uno de los especialistas que se encuentran aquí saben y protegen y están especializados en la materia de violencia. Y una última parte es lo que voy a empezar a decirle a cada una de las usuarias, si han tenido esa situación de crisis, si esa crisis se volvió un trauma, y si necesita o requieren precisamente de un especialista, es tener un restablecimiento emocional. Pero también nosotros podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Para poder hacer un restablecimiento emocional, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar, ¿no? Aprender a entender y comprender el momento en el cual me sienta yo, ¿verdad?, en crisis. ¿En qué momento puedo sentir mi crisis? Porque si yo no entiendo lo que pasa,
mi cuerpo lo va a reflejar. Y entonces puede ocurrir que más adelante, si yo no puedo comprender la crisis en la cual estoy pasando, me puede generar algún trastorno como la depresión y algún estrés postraumático, dependiendo del acto de violencia en la cual esté pasando una de las usuarias o cualquier tipo de persona, ya sea hombre o mujer. Lo primero que yo les sugiero es activar. Tengo que activar qué planes tengo, qué redes de apoyo son con los que cuento. Y entonces puedo elaborar planes. Si yo no soy de las personas, ¿verdad?, que puedo elaborar un plan escrito o en una computadora, lo puedo hacer a través de un contrato verbal y tengo que decirme a mí mismo o a mí misma, ¿verdad?, qué es lo que tengo que hacer para poder salir del problema. En este caso, tendría que elaborar mi plan para poder hablarle quizá a algún familiar cercano que me escuche, que me comprenda qué es lo que está sucediendo dentro de un hogar. Si yo no lo puedo hacer, ¿qué plan tendría? En esta contingencia, por ejemplo, se ha aumentado. Vamos ¿Sí? vamos a dar un poquito, en este caso es, si yo no tengo a la mano algo en que anotar, es una clave importante. Si no tengo a Sí, la claro. mano un lápiz, una hoja, y dices, yo puedo hacer conmigo un plan, un contrato verbal, y ese contrato verbal está enfocado a salir o a restablecer de la crisis, ¿no? A restablecernos ante esa crisis para poder Sí. tener un restablecimiento emocional y en este caso conductual, decías, aquello que mejora la vida, ¿no? Entonces, ese plan debe estar orientado y dabas un ejemplo, hazlo contigo mismo, ¿no? Decías, respiremos profundamente y después verbalicemos ese contacto. ¿Qué palabras claves podían, o preguntas claves podrían tener las personas para hacer ese contrato verbal con ellas y con ellos mismos? Bueno, el tipo de pregunta que se puede hacer en el contrato verbal es ¿cuánto tiempo seguiré soportando la situación? Y entonces en ese contrato verbal que empiece a generar mis propias preguntas, puedo yo responder de manera también adecuada. Esto me ayuda a mí a poder tener un restablecimiento emocional. La respuesta puede ser, soy un ser humano totalmente emocional, tengo sufrimiento emocional, por lo tanto, en mi contrato verbal de la pregunta que estoy haciendo, tengo que establecer ese sentido entre mi cuerpo, mi mente y mi espíritu y mi alma para poder desarrollar las estrategias importantes. Entonces tengo que decir, por mi propio bienestar, tengo que realizar los siguientes pasos. Número 1, le voy a hablar a algún familiar. Número 2, voy a contactar a un especialista. Número 3, voy a hablar al Instituto Estatal de la Mujer, que ellos saben muy bien qué es lo que está ocurriendo si yo no conozco de la problemática en la cual me estoy encontrando. Pero tengo que identificar claramente si en ese sentido emocional me siento totalmente fatigado, si aparte de la fatiga tengo llantos incontenidos, si aparte de los llantos incontenidos que voy teniendo, tengo mucho insomnio, que es lo que está dando ahorita la parte de la pandemia, y aparte del insomnio, tengo variantes emocionales altos y bajos en la cual en la vida normal no las tenía. Entonces, ahí es donde puedo darme cuenta que tengo que elaborar esos planes y contratos verbales para poder ir generando una estrategia y poder tener un restablecimiento emocional. Lo primero, establecer, calmarme, ¿ok? Verificar cuáles son mis redes de apoyo. Y luego, si yo no puedo, ¿verdad?, tener ese contrato verbal y elaborar mi plan, tendré que buscar un especialista el que me pueda apoyar para poder hacer este restablecimiento emocional. Luego viene la otra parte. Empecé a sentirme mejor con los ejercicios. Ahora tengo que hacer que funcione mejor esto. Entonces, yo esa parte, en la parte de los primeros auxilios psicológicos, llamo restablecimiento de funcionamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer actividades, ¿verdad?, que más que nada lo genera lo que es la terapia ocupacional. Y una terapia ocupacional lo que hace es generar esos placeres que me dan en ese momento felicidad. Por ejemplo, si soy de unas personas que me gusta jugar lo que es dominó con mi familia, entonces trato de jugar más dominó. ¿Por qué? Porque eso me va a mantener como una terapia ocupacional, causando un placer. Ese placer genera mi oxitocina de felicidad y por lo tanto puede hacer que yo pueda tener un buen funcionamiento. Tengo que planificar tareas.
aparte de planificar tareas, tengo que tener mis actividades normales del hogar, ¿verdad? Y darle un sentido figurado en lo que estoy haciendo, la debida importancia de lo que hago dentro de mi hogar. ¿Qué tan importante es, verdad, tener tener esa terapia ocupacional para que yo pueda realizar actividades? Por ejemplo, dentro de mi cuarto, si es mi espacio seguro, voy a tratar de colocar las cosas más a la mano, ¿verdad? A través de mis recursos personales, en donde yo sé que este espacio seguro me puede ayudar a poder contener tanto emocionalmente, pero también a restablecerme dentro de mi funcionamiento. Por lo tanto, ese espacio debo de contar con esos placeres que me pueden generar en un momento dado que esté en crisis, ¿verdad? Y otra parte que puede funcionar es que cada una de las actividades que voy a realizar se le dé un seguimiento. Hoy jugué dominó, mañana juego dominó, el viernes juego dominó. Y entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo cada vez que juego dominó? Si yo veo que va alcanzando algo muy importante en mí, quiere decir que estoy empezando a restablecer ese nivel de funcionamiento. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando yo me encuentre en un momento de crisis? Por eso es importante tener una planificación de tareas. Me tengo que levantar temprano. ¿Qué tan importante es levantarse temprano como en la vida cotidiana? En estos momentos de pandemia es muy importante. Una vez que me levante temprano, salgo un ratito al sol, porque es importante que me dé el sol. Si no tengo de dónde salir, por lo menos abro la ventana un rato y veo que me refleja el sol en mi cuerpo, porque es importante lo que es el sol. Trato de comer una sana alimentación, ¿verdad? Pero también tengo que conjuntar tareas en un determinado tiempo para poder tener un buen funcionamiento. Eso es básicamente para poder salir de la crisis en la cual puede estar cualquier persona que esté sujeta a una violencia. Y poder tener esa característica de salir en ese momento y poder aplicar los primeros auxilios psicológicos. Ok, esto que nos comentas es muy importante, ¿no? En este restablecimiento emocional y funcional de las personas, porque no solo somos mente y emoción, también hacemos actividades, también estamos acompañados de personas de otras familias y menores, hijas e hijos, pareja. Entonces, bueno, identifico aquello que me afecta emocionalmente. Si veo que o me doy cuenta que esa afectación que estoy viviendo, esa situación problemática se prolonga y muchos días de mi vida pasan en el llanto, pasan en la tristeza, pasan en que no me quiero despertar, no tengo ganas de hacer nada, entonces puedo hacer uso de esta herramienta de primeros auxilios psicológicos, pero también requiero de un especialista que pueda guiarme en ese restablecimiento emocional y funcional. Y para eso, bueno, ya nos daban ejemplos de dónde podemos, como encontrar esos especialistas en el tema, ¿no? Y el Instituto Estatal de las Mujeres es uno de ellos. Bueno, el restablecimiento emocional también lo comentabas, a lo mejor para muchas mujeres van a ser actividades como la cocina, como el cocinar para los hijos, como hacer una actividad diferente. A lo mejor algunas van a tejer, a bordar, otras van a hacer alguna manualidad, otras compañeras mujeres van a optar por una terapia ocupacional como las flores y las plantas, ir y sembrar, hacer cosas que te lleven a ese funcionamiento equilibrado, ¿no? Si esto le está haciendo bien a mi vida, entonces bueno para mí. Entonces puedo disfrutarlo y mi restablecimiento emocional y funcional es mucho más rápido, ¿no? Y a lo mejor en algunos momentos estas actividades dentro del hogar van a ser acompañadas. Algo importante que decías, ¿no? En estos momentos de confinamiento con las familias, muchas veces estamos viviendo cosas como que decimos, a ver, ¿por qué me levanto tan temprano o tarde? ¿Por qué me acuesto tan tarde? ¿Por qué me voy a dormir tan tarde? Tengo insomnio. Y bueno, todo esto es a causa de lo que estamos viviendo en estas situaciones, ¿no? Hay emociones quizás de angustia, de desesperación,
hay emociones de ansiedad, de miedo, de preocupación, en fin, hay diariamente un sinfín de emociones en la vida de las personas, sobre todo en estos momentos de confinamiento. Entonces, bueno, ante esas situaciones, el restablecimiento emocional para las mujeres es importante. Entonces, bueno, psicóloga Diana, para ir concluyendo el tema de los primeros auxilios psicológicos, ¿qué recomiendas hacer a las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia dentro de sus hogares? ¿Cuáles son aquellas posibilidades que pudieran encontrar las mujeres para el restablecimiento emocional y funcional en sus hogares? Bueno, yo creo que pedir ayuda es así como que la clave. Solicitar el apoyo a esta red que tenemos más cercana. Igual y ahorita estaba pensando en lo que comentaba el psicólogo, a hacer como acotaría el hecho de está este ciclo de la violencia, no confundirlo. O sea, el hecho de buscar yo mi tranquilidad, mi paz, o sea, en este momento, yo siempre les digo a las mujeres que busquen su centro tiene que ver con esa paz interior, con lo que les genera paz, pero que sí es importante la toma de decisiones. Ok, voy a ir a terapia, voy a buscar una psicólogo, pero voy a pedir ayuda, ¿sí? Porque a esto se le puede emparejar este ciclo de la violencia, en donde viene nuevamente la luna de miel y esta pareja me ayuda a estar bien nuevamente, es cooperativo, me da para la leche del niño, me da para que coma un bistec, me da, no me golpea, no me está agrediendo, hasta es amoroso, ¿no? Pero es un ciclo. Entonces, igual preguntarse ellas, bueno, si vuelve a pasar, ¿qué es lo que voy a hacer? Y también, yo les invitaría a pensarse que no solo, por ejemplo, para las madres que tienen hijos pequeños, o sea, no solamente están viviendo violencia ellas, sino que también están viviendo violencia sus hijos, ¿sí? Para mí sí es así como que importante separarlo, o sea, separar, a ver, este ciclo de la violencia es que aparece el maltratador, el hecho, pero después viene una luna de miel. Y en esa luna de miel yo también me voy a sentir bien, yo también me voy a sentir a gusto, pero después va a volver a aparecer nuevamente esa violencia, ¿no? Ese acto, eso que me va a hacer caer en crisis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y ya decía el psicólogo Armin, ir elaborando estas preguntas que a mí me van a ayudar a explorar, ¿no? Me van a ayudar a explorar qué es lo que quiero, ¿no? Desde este centro que soy yo, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero caminar, estoy dispuesta a aguantar todas estas situaciones de violencia y demás, pero es pedir ayuda. En las mujeres que en este momento se encuentran en confinamiento y están viviendo violencia, es pedir ayuda. Muchas gracias, psicóloga Diana, por compartirnos, pues desde tu experiencia en la atención a mujeres en situación de violencia, estas claves tan importantes para pedir auxilio, para pedir ayuda a la red de apoyo más cercana, pero también a las instituciones de atención especializada en situaciones de violencia. Psicólogo Armin, ¿qué claves, y la misma pregunta, qué claves podemos dejar, qué pasos podemos colocar o en las familias o en estas mujeres ir como orientando cómo pedir ayuda, hacia dónde, cómo, si ya me doy cuenta que estoy viviendo una situación de violencia, que no puedo restablecerme, ¿qué mensaje te gustaría dejarles en estos momentos a las mujeres que nos están escuchando en sus hogares, también a los compañeros hombres que nos están escuchando en sus hogares con sus familias? Claro que sí, muchas gracias. Mire, lo primero que le puedo decir a las usuarias y también a los usuarios que estén viviendo una situación de violencia, como decía mi compañera Diana, es primero que nada buscar ayuda, pero primero deberían de buscar un lugar seguro.
Y en ese lugar seguro deberían contar con estos recursos personales, un teléfono, por ejemplo, y hacer una llamada a un especialista en la cual se va a encargar de darle seguimiento adecuado y poder atender y orientar en ese momento y en esa situación de crisis. Porque de esa manera pueden ellos entender que la psicoeducación puede ayudarles a salir de esa problemática. Pero es importante que cada persona que esté pasando por violencia, que tenga un lugar seguro, que cuente con sus redes de apoyo y un teléfono para poder hablar con alguna persona, algún familiar, un conocido o un especialista para poder resolver en ese momento la problemática que tenga cualquier persona que esté viviendo violencia. Y en el caso de los niños que también estén viviendo violencia, ¿verdad? Porque no solamente la persona adulta, sino también los niños. Es un poquito más complicado, pero el niño puede tener la oportunidad de poder tener su red de apoyo con algún vecino, aunque no tenga un teléfono, ¿verdad? O algún medio de poder comunicarse, pero, por ejemplo, pedir ayuda a través de una carta, escribir una carta y decirle, vecino, tengo esta situación de violencia en mi casa, me puede ayudar, y en un momento dado poder establecer esa circunstancia. Afortunadamente, la mayoría de los niños cuentan con medios electrónicos, pero algunos no lo cuentan, entonces es importante que ellos cuenten con un recurso personal, escribir en una cartita y dárselo a algún vecino o alguna red de apoyo para poder establecer. Y en el caso de los niños que tengan medios magnéticos o medios electrónicos, mandar un correo y directamente a la maestra que en este momento, ¿verdad? Algunos están tomando clases de esa forma y puede decirle, maestra, ocurre esto en mi casa, y que sea una red de apoyo en esta cuestión de violencia. Para las usuarias, ¿verdad? Es importante encontrar ese espacio seguro donde puedan ellos realizar la llamada y poder mandar el SOS, la ayuda que necesitan y para que se pueda intervenir directamente. Para eso está el Instituto Estatal de las Mujeres, para poder ayudarlas en cada espacio, y van a contar con esas líneas importantes para atender la llamada y poder solucionar esa crisis en ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias por estos comentarios que nos han dejado. Pues acercar a la ciudadanía esta información es muy importante. Aquella persona que nos esté escuchando y esté viviendo una situación de violencia en este momento, pues saber que puede contar con especialistas en el tema. Pero si tú eres una persona que nos está escuchando y eres una red de apoyo de alguna mujer en situación de violencia, te invitamos a practicar estos primeros auxilios psicológicos, desde la escucha activa, desde no emitir juicios, desde proporcionar un momento de seguridad, identificar un momento de seguridad para las mujeres o para la mujer que está viviendo esa situación, desde ayudarla a restablecerse emocionalmente, desde brindar, como ya lo comentaba el psicólogo Armin, estos espacios de restablecimiento emocional y funcionales a través de las actividades que va a realizar diariamente, de irla acompañando. Si requiere de más ayuda, pues te invitamos a hacer uso de todas las redes de apoyo que están en este momento, dirigidas a la atención de las mujeres en situación de violencia. Hay otras redes como el Instituto Estatal de las Mujeres, Seguridad, Policía de Género, perdón, algunas otras que estén a disposición de ustedes. Pues estamos para poder brindar esta ayuda, este apoyo emergente que requieren las mujeres. Entonces, bueno, les invitamos a continuar con los siguientes segmentos que estarán transcurriendo durante la semana, y también hacer uso de las llamadas telefónicas que están a disposición de la atención directa a mujeres en situación de violencia, y que nos sigan a través de nuestras redes sociales del Instituto Estatal de las Mujeres. Pues muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros, este segmento de El tiempo para la sana convivencia. Muchas gracias, psicólogo Armin. Muchas gracias, psicóloga Diana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Abrazo.